Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan y pueden ver bien la pantalla? Sí, sí, se ve bien. Johnny, empecemos, por favor. Listo, profe. Un segundito y ya. Listo, bueno, entonces buenos días para todos. El día de hoy vamos a empezar un ciclo de revisar artículos, en este caso pues de cáncer de próstata. El artículo para hoy seleccionado fue Latitud. Entonces vamos a hacerle Escucha, como un breve análisis y suave, vamos a mostrar. no sé si soy ¿Aló? el único. Se escucha como muy suavecito. Ahí me escuchan. Sí, pero yo creo que es tu teléfono o computador, porque yo escucho bien. No sé si los demás tengan problemas, pero yo lo escucho bien. Yo también escucho bien. Ok, listo. Bueno, como les decía, entonces la idea de estos, pues de este lunes es mostrar estos artículos y hacer pues como un análisis breve en este caso, de latitud. Entonces, como antecedentes o contexto, tenemos que el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, que se presenta pues de nuevo, tiene una agresividad, una rápida progresión y una pobre supervivencia. Previamente en estudios se había determinado que la ADT es pues como el pilar fundamental del tratamiento en estos pacientes y se ha demostrado una supervivencia global por encima de 42 meses o hasta 42 meses solo cuando se da a estos pacientes ADT. Sin embargo, pues el dar ADT no es suficiente para estos pacientes que se presentan en alto riesgo, que ahorita definimos cuál es un paciente de alto riesgo. Por lo tanto, tiene una alta probabilidad de progresión a un cáncer de próstata resistente a la castración y por lo tanto afectación en su supervivencia. Es así como después en el tiempo aparece la quimioterapia con el docetaxel para disminuir esa progresión y mejorar esa supervivencia en esos pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, con los estudios pues de CHARTID y STAMPEDE. Sin embargo, el uso de docetaxel puede estar restringido por las comorbilidades, la funcionalidad del paciente, la edad y el riesgo no despreciable de mielosupresión. Por lo tanto, pues la justificación de latitud es que aparece un nuevo medicamento, en este caso la viraterona, siendo un inhibidor selectivo irreversible de acetylcromo P17A1, que recordemos pues está implicada en la inhibición de esta enzima, la cual nos va a hidrolizar estos lípidos para convertirlos en eh, andrógenos activos, pero también inactiva la vía del cortisol. Por lo tanto, este medicamento también va a estar, eh, pues, o sea, se va a dar junto con la prednisolona para evitar, pues, precisamente esa deficiencia de cortisol. Y pues, se quiere demostrar que la combinación de la viraterona junto con prednisona pues se asocia a una mejor supervivencia en este contexto de cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Aquí es sensible, no resistente, con o sin quimioterapia previa. Y con la otra justificación es que dar
esta combinación de ADT junto con abiraterona va a tener una mejor o una mayor disminución de los receptores androgénicos en ese tejido cancerígeno. Entonces, el objetivo de Latitude es presentar el análisis final de este artículo que se empezó a presentar en el 2017, evaluando la adición de abiraterona y prednisona a esa ADT comparado con ADT y placebo en los desenlaces clínicos de supervivencia en hombres con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Entonces se utilizaron, esto es un estudio multicéntrico de 235 instituciones en más de 34 países de todos los continentes. Es un estudio de fase 3, aleatorizado y doble ciego. Los criterios de inclusión que utilizaron los autores fueron estos. Entonces, pacientes mayores de 18 años, un ECOG 012, un diagnóstico reciente no menor a 3 meses de cáncer de próstata metastásico sensible a la castración de novo, que se presenten de alto riesgo, que ya se los voy a definir como, o que tengan metástasis definidas por estudios convencionales de resonancia, tomografía y o gamografía ósea. Entonces, por lo tanto, ellos definen una enfermedad de alto riesgo aquellos pacientes que se presentan con dos de los siguientes 3 factores. Un Gleason mayor o igual a 8, mayor o igual a 3 lesiones óseas. Ellos no diferencian aquí si se presentan pues en el esqueleto axial o por fuera de este, y o que tengan metástasis viscerables medibles. Aquí en estas metástasis viscerables ellos no tienen en cuenta las metástasis ganglionares. Sin embargo, también los pacientes debían cumplir unos criterios de laboratorio, aquellos pacientes que se presentan con una hemoglobina mayor de 9, neutrófilos mayor a 1.5 por 10 a la 9 células, plaquetas mayores a 100.000, bilirrubinas menores a 1.5 veces el límite superior, exceptuando a esos pacientes con síndrome de Gilbert, que se podría tener hasta 10 veces más el límite superior. Una LT menor a 2.5, el límite superior de la normalidad, una creatinina sérica menor a 1.5, una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 50, un potasio mayor o igual a 3.5 y una albúmina mayor o igual a 3. Los criterios de inclusión, por tanto, que los autores mostraban o que determinaron fueron los siguientes. Aquellos pacientes con cáncer de próstata con diferenciación neuroendocrina o de células pequeñas, quimioterapia previa, radioterapia previa, cirugía para cáncer de próstata metastásico, metástasis cerebrales, hipertensión no controlada, enfermedad cardíaca, hepática o suprarrenal significativa, otra malignidad diferente pues al cáncer de próstata concomitante, y si se presentaba un melanoma que no tenga un diagnóstico menor a 5 años. No excluyen los pacientes a los que se les había realizado arqueectomía menor o igual a 3 meses, a los que se les había dado los antagonistas o agonistas de la LRH, más andrógenos en menos de 3 meses, antiandrógenos, perdón, o que hayan tenido un ciclo de radioterapia previa paliativa, además de que podrían tener cirugía para tratar los síntomas por metástasis al menos 28 días antes del inicio del tratamiento con la abiraterona adicional pues a la ADT. Entonces, lo que se hizo fue estratificar la presencia de metástasis con el cuestionario o con diciendo que los pacientes tenían o no tenían metástasis viscerales. Por grupos cogieron los pacientes con ECOG 0,1 o en el otro grupo un ECOG 2. Se aleatorizaba por computador o por un sistema y se realizó enmascaramiento, tanto el investigador, el paciente, como el personal de estudio, hasta el final del estudio. La intervención que ellos utilizaron fue dar abiraterona 1000 miligramos repartidos en 4 tabletas de 250 más prednisona 5 miligramos cada día adicionado al ADT,
que ya era pues los agonistas o antagonistas de la LHRH o arqueectomía. Y comparador contra el control que iba a ser esa ADT junto con placebo. Se permitió pues que había hasta 2 reducciones de la dosis por efectos adversos y se iba disminuyendo una tableta de acuerdo pues a la gravedad que se presentaba el efecto adverso. Hubo una suspensión del tratamiento cuando se presentó una toxicidad mayor o igual a grado 3 en la clasificación de Clave-Indindo, principalmente en estos desenlaces, en hipertensión, hipocalemia o edema graves. Se suspendió también cuando hubo progresión de la enfermedad, cuando hubo muerte o cuando hubo disentimiento de continuar en el estudio. Además, se realizó un seguimiento mensual de laboratorios, de medición de electrolitos, de la parte hematológica, de pruebas de función renal y hepáticas. Cuando se terminó, pues, la parte final o la primera parte del estudio, que ya se las voy a mostrar, se permitió que o se realizó una enmienda de protocolo en lo que se permitía cruzar a los pacientes del grupo de placebo al grupo de viraterona y en ese caso pues se quitaba pues ya el cegamiento. ¿Qué desenlaces se evaluaron ellos? Los desenlaces primarios fueron estos dos: evaluar la supervivencia global y evaluar la supervivencia libre de progresión radiográfica medida por la escala radiográfica de RECIST o del grupo de trabajo de cáncer de próstata 2. Y estos eran los desenlaces secundarios. Entonces, el desenlace que se presentaba del tiempo hacia el inicio de la quimioterapia, tiempo para progresión para el dolor, tiempo para eventos esqueléticos sintomáticos, tiempo para otra terapia, ya sea radioterapia, antiandrógenos, otros antiandrógenos o cirugía para el cáncer de próstata, tiempo de progresión de PSA, tiempo a progresión sintomática local, es decir, LUTS, y supervivencia al cáncer específico. Se hizo un análisis estadístico por intención a tratar. Se realizaron unas curvas de Kaplan-Meier para estudiar la distribución de la supervivencia global. Se realizaron también modelos de regresión de Cox para estimar el HR con un intervalo de confianza del 95%. Y se hicieron análisis post-hoc tanto para la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión basados en el volumen tumoral, que eso se los muestro al final. Entonces, en general ellos tenían una base de 1.209 pacientes que eran elegibles para el estudio. De eso se perdieron 10 porque violaron los protocolos de inclusión, por lo tanto quedaron 1.199. De esos, 597 fueron al grupo de abiraterona más ADT y 602 fueron al grupo de placebo más ADT. Durante aproximadamente 30.2 meses se perdieron en el grupo de abiraterona 340 y en el de placebo 490, y se hizo un primer análisis o un primer corte en 2016, luego, como les digo, de 30.2 meses, quedando así 257 pacientes en el grupo de abiraterona y 112 en el grupo de placebo. Posterior a eso, en este punto, cuando ya se perdieron estos pacientes, esta cantidad de pacientes, se dio por finalizado pues como la primera parte y aquí se levantó el cegamiento, por lo tanto se permitió cruzar a los pacientes. Sin embargo, como como es un estudio con intención a tratar, se continuaron pues analizando los pacientes en ese mismo grupo. Eh, el siguiente corte que se tuvo para el análisis fue a los 41 meses más o menos de iniciado el estudio, es decir, 10 meses después del anterior corte, en donde ya se habían perdido 52 pacientes más en el grupo de abiraterona y 60 de esos pacientes se cruzaron del grupo de placebo al de abiraterona, pero con intención a tratar, pues se seguía analizando esos pacientes. Por lo tanto, quedaron 205 en el grupo de abiraterona y 57 en el grupo de placebo.
Al final, luego de más o menos 10 meses de este segundo corte, se dio un análisis final, aproximadamente en los 51 meses, en donde aquí se determinó pues ya no continuar el estudio porque ya habían alcanzado su objetivo, que era determinar o que se iba a hacer el análisis cuando ya se alcanzaran 852 eventos, que eso fue lo que calcularon, y eso se logró pues como en el 2018, como les digo, después de 51 meses. Por lo tanto, al final teníamos 157 pacientes en el grupo de abiraterona y 59 pacientes en el grupo de placebo. Em, en total, no se logró esta cifra de 852 eventos de muertes, y en este tiempo, que fue después de 51 meses, o sea, ellos decían que sí se iba a alcanzar este punto, pero que no era necesario llegar hasta allá. Por lo tanto, luego de 51 meses se tuvo 618 muertes, el 46% en el grupo de abiraterona y 57% en el grupo de placebo. Por lo tanto, ahí se decidió parar el estudio y realizar el análisis final. Entonces, cuando nos vamos pues a los resultados, vemos pues las características demográficas de los pacientes en este estudio, y vemos que son muy similares, principalmente en cuanto a la edad. En la mayoría o el grueso de los pacientes eran Gleason mayores o iguales a 8, que tenían mayor o igual a 3 metástasis óseas, o que tenían extensión de la enfermedad pues ya visceral, y ese era el grupo pues como el grueso que les digo. Por otro lado, también había criterios o eran muy similares esos pacientes tanto en el grupo de ADT más placebo como en el grupo de ADT más prednisona, perdón, más abiraterona, de esos criterios de inclusión que no eran tan importantes, pero pues que se los tenía en cuenta. O sea, en general estaban muy equilibrados los dos grupos. Ya para los resultados de los puntos primarios, la supervivencia global, en general hubo una diferencia estadísticamente significativa, donde se observó una mejor supervivencia global en el grupo de abiraterona más prednisona más ADT que en el grupo de placebo más ADT, generando pues este hazard ratio con un valor, como les digo, estadísticamente significativa, y lo podemos ver mejor acá en esta curva de Kaplan-Meier, en donde se observa en la línea roja, que es el grupo de tratamiento, y en la línea azul es el grupo de placebo, donde podemos ver que tiene una mejor supervivencia global con, con este hazard ratio, y está siendo estadísticamente significativa en el transcurso pues de los meses, y eso era una tendencia que se seguía manteniendo en el tiempo. O sea, en cuanto a resultado primario de supervivencia global, el grupo de tratamiento mejoraba pues o tenía una mejor supervivencia global comparado con el de placebo. Por otro lado, en los puntos secundarios de evaluación también hubo diferencia estadísticamente significativa, tanto pues como en la progresión del dolor, eventos esqueléticos, iniciación de la quimioterapia, em, terapias específicas para cáncer de próstata o progresión del PSA. Como lo vemos, todos son estadísticamente significativos. Después de todo eso, se realizó un análisis por subgrupo, en lo que se pudo determinar que los pacientes en el grupo de tratamiento con abiraterona, los que mejor, o sea, se beneficiaban todos, a excepción de esos pacientes mayores a 75 años que tuvieran un gliso menor a 8 o que tuvieran un ECOG de 2 en adelante. Para los resultados en cuanto a seguridad o eventos adversos, lo que se demostró fue que en el grupo de abiraterona había, o se equiparaba más bien al grupo de placebo en esos eventos adversos en general o globales. Sin embargo, pues había más frecuencia de eventos adversos en los pacientes con abiraterona, principalmente en la hipertensión, la hipocalemia, que esos eran los dos
eventos adversos más preocupantes y los que se demostraba que había eventos adversos grado 3 en adelante, en donde, como les digo, en el grupo de abiraterona era mucho más marcado que en el grupo de placebo. En esos eventos adversos importantes mayores o iguales a 3 y en estos dos principales eventos de hipertensión y de hipocalemia. En el resto de eventos adversos, de todos estos eventos adversos que ellos evaluaron, no hubo significancia estadística tanto en el grupo de abiraterona como en el de placebo. O sea, se presentaban en los dos lados, pero no se presentaba más frecuencia en esos pacientes en el grupo de tratamiento. Y la verdad es que evaluaron muchos eventos adversos pues que se presentaron, pero los compararon tanto en el grupo de tratamiento como en el de placebo. Estos eran todos los eventos adversos, en los que único que les digo que hubo em, significancia de eventos graves fue en la hipertensión y en la hipocalemia. Posterior a eso, como les dije, se hizo un análisis post-hoc en los que tenían en cuenta el volumen por Chartit, que era en esos pacientes de alto volumen, se presentaron en el estudio 487 pacientes en el grupo de abiraterona y 468 en el grupo de placebo, en donde se pudo observar que el desenlace de supervivencia global, el grupo de tratamiento mejoraba la supervivencia global con respecto al placebo con una significancia estadística pues marcada. Y en los eventos secundarios de análisis, la supervivencia libre de progresión radiológica también era mejor en el grupo de alto volumen comparado con el de bajo volumen, perdón, comparado con el de abiraterona comparado con el de placebo. Y también hubo pacientes de bajo volumen, 110 en el grupo de abiraterona y 133 en el grupo de placebo, donde en los desenlaces en la supervivencia global no hubo una significancia estadística, pero en los desenlaces secundarios sí lo hubo, a favor pues, del grupo de abiraterona en esos pacientes de bajo volumen. Entonces, la discusión que los autores hacen es que, pues, con estos resultados, la combinación de abiraterona adicionada pues, al ADT mejoraba los desenlaces primarios de supervivencia global en comparación con el placebo con ADT. Que aparte de eso, pues tenía beneficios adicionales clínicos con los eventos secundarios analizados, tanto en la supervivencia libre de progresión, retrasa el inicio de la quimioterapia y retrasa la progresión de la intensidad del dolor y de la enfermedad. Los resultados pues reforzaban que ese uso de este nuevo antiandrógeno podría ser en ese entonces una piedra angular en el estándar de manejo en los pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración de alto riesgo. Además, que tenía un perfil de seguridad manejable con efectos mineralocorticoides esperables, como la hipertensión y la hipocalemia, la retención de líquidos, y que hay que tener en cuenta que esos pacientes sí había diferencia cuando se presentaban estos eventos adversos graves, grado 3 en adelante, en los que sí hubo diferencia cuando se compararon con el grupo de placebo. Las fortalezas del estudio es que permitía disminuir la presencia de sesgos. Ahorita evaluamos un poquito más esto, teniendo grupos comparables. El hecho de que el análisis se haya hecho por intención de tratar, pues daba una estimación más realista de la efectividad del tratamiento, comparado pues con el placebo. Como parte pues, de las limitaciones que los autores expresan en el artículo, es que este artículo o este medicamento en este tiempo pues solo se limitaba a pacientes con alto riesgo, en este contexto pues del cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, y no incluía pacientes con recaídas metastásicas después del tratamiento, y solo se usaron imágenes convencionales para pues, el estudio. En las conclusiones, entonces, pues vemos que la viraterona adicionada pues al ADT tiene una mejoría significativa
en la supervivencia global y en los otros desenlaces secundarios. Lo que les había dicho previamente de la seguridad con la hipocalemia y la hipertensión, y que por otro lado, otra de las conclusiones que se puede sacar es que esa viraterona adicionada al ADT comparada con la ADT más el placebo era mejor en esos pacientes, principalmente no solo en alto volumen, perdón, no solo en alto riesgo, sino solo en alto volumen en ese análisis post-hoc que se hizo. Entonces, concluyendo, pues, y esto ya es parte mía, una conclusión es que cuál sería el paciente ideal o el perfil del paciente que yo le pueda dar abiraterona más prednisolona más ADT, y es este paciente, un paciente con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración de novo de alto riesgo, que cumpla dos de estas tres características de alto riesgo, como los vimos, que sean mayor o igual a 3 metástasis óseas, que tenga presencia de metástasis visceral y o que tengan un grupo grado 4 o más, pero que no les va a servir tanto a excepción de pacientes que sean mayores de 75 años, que tengan un Gleason menor a 8 o que tengan un ECOG de 2 en adelante. Analizando un poco, pues, como el riesgo de sesgos em, para este estudio, perdón, no sé por qué aquí no me quedó. Bueno, utilizamos pues la escala del ROP2, que es una escala para evaluar el riesgo de sesgos precisamente, evalúa 5 dominios. El primero evaluaba si la aleatorización era adecuada. En este caso sí se hizo una buena aleatorización y un cegamiento, por lo tanto en este dominio el artículo tenía bajo riesgo de sesgo. Lo otro que se hacía es que cómo se analizaban los datos, en este caso pues como intención a tratar, y esto pues le daba más peso para evitar los sesgos de esos pacientes que ya estaban aleatorizados, por lo tanto también era bajo riesgo en este dominio. Cómo se hacía el análisis en el seguimiento y la discontinuación pues de los pacientes durante, o la pérdida de los pacientes durante el seguimiento, y es que la verdad la discontinuación o la pérdida estuvieron equilibradas en los dos grupos y fue bajo, menos del 10%, por lo tanto tenía bajo riesgo. ¿Cómo se analizaron pues esos resultados primarios y secundarios? En cuanto a los resultados primarios, hubo un bajo riesgo de sesgo porque digamos que se evaluaron los, los, los resultados primarios, siendo bajo riesgo la supervivencia global y la progresión. Pero en los secundarios hubo un riesgo moderado. Por ejemplo, ellos decían que la toxicidad podría ser una medición subjetiva, por lo tanto ahí habría moderado riesgo de sesgo. Y por último, un protocolo que cómo estaba publicado los resultados, y en este caso pues había bajo riesgo porque el análisis o el artículo estaba registrado en Clinical Trials con este número o con este código, y que los datos preespecificados en el artículo principal pues consistían con este análisis final. Por lo tanto, pues el artículo tiene bajo riesgo de sesgos y tiene una alta calidad pues metodológica. Eso era lo que les tenía para hoy. Entonces estoy atento pues como a comentarios o preguntas. Ni muy buena exposición. Me parece que lo resumiste muy bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo hicieron el seguimiento? Y hablo con respecto a los laboratorios y el intervalo en que se envían estos exámenes cuando utilizamos abiraterona y prednisolona. Exámenes mandados. Profe, lo que ellos hacían era una medición mensual, tanto de la parte hematológica, que cumplía hemograma, hematocrito, neutrófilos y las plaquetas, principalmente esos cuatro. La parte de los electrolitos, principalmente los tres: sodio, potasio, cloro,
Y también evaluaban las pruebas de función hepática. En esa prueba de función hepática, principalmente las bilirrubinas y la AST. Y aparte de ellos, ponían una prueba de función hepática también, que era la albúmina. Y ya pues la prueba de función renal de la creatinina. Ellos lo hacían mensualmente, pero como tal en el artículo no dan esa recomendación posterior de que se deba medir durante cierto tiempo estos paraclínicos. Sí, porque eso es incompatible con cualquier sistema de salud o con cualquier seguimiento, estar evaluando un paciente mensual, porque pues, le hacen los exámenes y alguien se los tiene que revisar. Entonces, digamos que eso también es una crítica ahí del estudio. Listo, profe. Sí, como tal no había una recomendación de eso, sino que para el efecto del análisis ellos lo hicieron mensualmente. Hola Johnny, buenos días. Gracias por la presentación. Te quería preguntar, mm, ¿me puedes dar claridad en lo que mencionaste de lo que dijiste respecto a cuál es el paciente ideal para elegir abiraterona más prednisolona? Sí, profe. Entonces, concluyendo, pues por ese análisis de subgrupos que se hizo, el latitud, es decir, abiraterona más prednisona más ADT, se veía, según este análisis, pues a esos pacientes con alto riesgo que cumplían pues las características de alto riesgo por latitud que todos lo conocemos, pero que les iba mejor a esos pacientes que no sean mayores a 75 años, que el Gleason inicial sea mayor a 8, a esos les iba mejor, y que el ECOG no sea Menores de mayor. 75. O sea, les iba mejor menores de 75, un Gleason mayor o igual a 8 y un ECOG menor a 2. ¿Y cuál es ese paciente ideal que vos dirías basado en eso y en el perfil de seguridad de eventos adversos que vos dices, es este paciente mejor no abiraterona? O sea, estamos en un mundo ideal donde puedo escoger cualquiera de las moléculas que tenemos para tratar los pacientes en este escenario y te llega un paciente y vos qué tienes en cuenta para decir, este paciente si tiene esto, no le doy abiraterona prednisona. ¿Cuál sacas de ahí? ¿Cuál sacas de ahí? Si nos vamos pues como a la parte de la seguridad y donde se demostró pues que la mayoría de eventos o efectos secundarios fueron principalmente relacionados con la hipertensión y la hipocalemia. De hecho, esos pacientes con hipertensión no controlada, se excluían del estudio porque, como lo vimos, pues tenían mucho más riesgos de eventos graves. Entonces, ese paciente no es candidato tampoco en cuanto al perfil de seguridad, pues para Beiraterón. ¿Hipertensión y qué más? ¿O solo hipertensión y ya todos los otros pasan? No, hipertensión, pues que tengan enfermedades relacionadas pues con lo del cortisol o una enfermedad renal, una enfermedad cardíaca descompensada, una falla cardíaca descompensada o hepática. A esos pacientes les iba peor o estaban fuera de los criterios de inclusión del estudio. El perfil de seguridad es muy importante a la hora de elegir, Johnny, porque pues, tenemos opciones. Entonces, esa parte no se nos puede olvidar y no la podemos echar de menos. La viraterona es la que tiene el perfil de seguridad más complejo. O sea, hay que buscar mejor los pacientes que puedan beneficiarse de la abiraterona. En ASCO-GU ahora en febrero ratificaron eso que mencionaste con respecto a la edad. Pacientes mayores de 75 años, la viroterona no les aporta nada en supervivencia global, el beneficio es cero. Entonces, para ir sacando de las opciones terapéuticas ese grupo etario, ¿cierto? Yo personalmente la viraterona la tengo muy seleccionada, pues no la doy tan ampliamente,
precisamente por todo eso que tú acabas de mencionar. ¿Hiciste el análisis de la reducción absoluta de riesgo para este estudio, Johnny, y el número necesario a tratar? No, profe, no hice esa parte. Es importante para tener también más objetivado el beneficio de la intervención, ¿cierto? Porque con la reducción de riesgo relativo nos quedamos solo con una parte de la foto. Hay que tener el panorama completo, aunque pues en estos estudios son muy contundentes, pero hacer ese ejercicio también mejora el análisis crítico del paper presentado. Tony, Vale, profe. una pregunta. Cuando dices enfermedad cardíaca, ellos definen enfermedad cardíaca como qué? Profe, la verdad O sea, falla cardíaca, infarto, ¿cuánto tiempo? no lo definían muy bien, profe, ahí solo literal decía enfermedad cardíaca. No revisé la verdad bien el suplemento, pero tengo entendido que ellos ampliaban muy bien en otro protocolo, en otro seguimiento, o sea, aparte del protocolo ampliado. Bueno, y resaltar también ahí que la mayoría de esos estudios, cuando tienen el bloqueo se hizo antes de 3 meses, perdón, lleva ya más de 3 meses, la mayoría están excluidos de estos estudios, o sea, como que no hay un beneficio. Y nuestros pacientes, muchos se bloquean y llegan muy tarde a oncología, entonces por eso es bueno pues como pensar desde antes que darles. Sí, profe, de hecho, ajá. Pacientes que tenían un diagnóstico menor a 3 meses se incluían. Lo que dice Ana Paula es muy importante porque hay que recordar que la inhibición del el bloqueo del receptor androgénico y el ADT son la columna vertebral para el manejo del cáncer de próstata metastásico en cualquier escenario, con cualquier riesgo. Eh, por encima de las otras consideraciones. Entonces no podemos perder de vista que al paciente hay que iniciarle rápido, hay que tomar la decisión rápido y lo que se venga adicional se irá adicionando. Pero la columna vertebral, y ese es otro mensaje que no se nos puede quedar, es AET más inhibidor del receptor androgénico. Listo, profe, muchas gracias. ¿Tenemos algún otro comentario? Muchas gracias, Sí, que doctor. manden el artículo con tiempo, por favor, porque tú me diste Eh, Charty y saliste con latitud. Profe, no, sino que la verdad no, como es, digamos, inicial lo que vamos a hacer esto, no teníamos pues muy bien hasta el momento como la organización de eso. Pero claro, profe, en cuanto lo organicemos, lo mandamos con tiempo. Gracias. Listo, bueno, hasta luego. Luego.